Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de que definitivamente esta oposición nos tiene de cabeza a todos, nos muestra su cara tan despiadada, no se cansan de burlarse del pueblo venezolano. Y es que esta falsa oposición pareciera que todavía no entienden que con el diablo no se negocia, que con las fuerzas del mal es imposible tener diálogo, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y aún así ellos insisten, persisten, ruegan, suplican una y otra vez empezar a dialogar con el régimen de Maduro, como si Maduro fuese en algún momento a aceptar las peticiones por parte de la falsa oposición. Tras casi un año de pausa, el proceso de negociación y diálogo entre el régimen criminal de este colombiano que regenta Miraflores, gracias a las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y la delegación de la plataforma unitaria, los falsos opositores, entraron en una nueva dinámica de tomas y diretes y se enmarcan a la ruta de las elecciones presidenciales para el 2024. Esta fase tiene como motor importante un nuevo acercamiento entre la administración del régimen criminal con el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden. En los primeros días de octubre, Maduro y funcionarios del gobierno de Biden dieron cuentas de un acuerdo al que habían llegado tras 6 semanas de negociaciones con el fin de conseguir la deportación de venezolanos que traten de entrar a territorio estadounidense sin tener el parole o sin tener las garantías necesarias para poder habitar allí. El objetivo, trasladarlos a Venezuela con el plan Vuelta a la Patria, en lo que se evidencia como un nuevo acercamiento en una organización de un nuevo plan de negociación bilateral que arranca desde el 2022 y que continúa hasta la fecha. De acuerdo con la agencia internacional de noticias Reuters, las conversaciones en torno a la negociación entre funcionarios estadounidenses y venezolanos han avanzado y podría generarse un nuevo acuerdo sobre el alivio de sanciones sobre PDVSA, que es lo que está pidiendo el régimen de Maduro, siempre y cuando el gobierno de Maduro o el régimen de Maduro reviva la mesa de negociaciones y diálogos de México, que es lo que está exigiendo la oposición con la facilitación del Reino de Noruega. En este punto, señala la versión, pudiera permitirse al menos una empresa petrolera más que tome petróleo para cobrar la deuda que Venezuela tiene. Del lado opositor, las demandas siguen en pie: garantías para elecciones libres, libertad de presos políticos y el abordaje de la crisis migratoria, que suman más de 8.1 millones. Marién Jiménez, PhD en Ciencias Políticas y Fellow en el Centro de América Latina de la Universidad de Oxford, expresa que lo que se sabe es que las conversaciones están en marcha y que para Estados Unidos es muy importante el aspecto político e institucional de unas elecciones competitivas de cara al 2024, así como un proceso de reinstitucionalización y de democratización de nuestro país. La información que tenemos del gobierno estadounidense es que se insiste en que hayan elecciones libres y competitivas, que se levanten las inhabilitaciones a los candidatos, que haya un proceso transparente de participación, el cese de la persecución y otros aspectos. El tema del interés político electoral del gobierno de Estados Unidos en el proceso de negociación está muy presente, así lo dijo Marién Jiménez. En ese sentido, la investigadora señala que está por verse cuán flexible o inflexible serán los actores que tienen un interés en un proceso de apertura del régimen político en Venezuela, la transformación del conflicto hacia un proceso de democratización.
Entonces digamos que hay que ver cuán flexibles o inflexibles van a ser estos actores. Llámese a la oposición venezolana tradicional, a los grupos que están interesados en producir un proceso de democratización, a sus aliados, que serían los europeos, muchos países latinoamericanos, incluyendo también al gobierno de Estados Unidos, de cara a lo que el gobierno de Maduro estaría dispuesto a facilitar desde el día de hoy hasta el 2024, dice Jiménez. Los avances para una nueva fase del diálogo y la negociación no están exentos de la propia dinámica del gobierno de Nicolás Maduro, según sus objetivos e intereses en diferentes momentos que han paralizado el proceso. No puede ser de otra manera. En el caso del régimen autoritario se ha mantenido en el poder a un costo altísimo para la sociedad, para la oposición. Su principal interés es preservar, no ceder el poder, dice Marián Jiménez. La dinámica particular del gobierno quedó clara cuando se supeditó el diálogo a la situación del empresario colombiano Alex Naín Saab Morán, alias el agente 006 y medio, testaferro de Maduro, extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, y a quien la justicia de ese país relaciona con varios crímenes ilícitos en la administración venezolana. A Alex Saab el gobierno le otorgó un sobrevenido rol de diplomático en el 2021 cuando se cambió la Asamblea Nacional. Obviamente ya estaba preso, algo que no podía ocurrir. Luego, en noviembre del 2022, el gobierno condicionó continuar en la mesa de diálogo si conseguían depositar la cifra de $3.200 millones para un acuerdo social que incluye la reparación del problema eléctrico, las mejoras de las calles y recuperación de las escuelas. En enero del 2023, Juan González, asesor de seguridad de Joe Biden en la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos había advertido que liberaría los fondos sería un proceso complicado que iba a tomar mucho tiempo. Del lado venezolano se atribuye el retraso al incumplimiento del acuerdo social, según ellos, a un bloqueo por parte de Estados Unidos, cosa que no existe. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia, enfatiza que el gobierno de Maduro volvería a la negociación en la Ciudad de México, más como un trámite necesario para tratar de obtener concesiones por parte del gobierno estadounidense que por convencimiento de querer llegar a acuerdos con la oposición. En este punto añade que el gobierno utiliza esta negociación como un recurso. El ámbito de lo conversado durante este año evidencia que el gobierno de Maduro no está dispuesto a negociar una resolución profunda del conflicto venezolano, sino únicamente posibles acuerdos parciales que hagan más probable conseguir su objetivo cortoplacista de retener el poder en la elección presidencial del 2024, dice Mariano de Alba. Asimismo destaca que la otra cara de la moneda es que la oposición política también necesita la negociación por condiciones electorales. Bajo las condiciones actuales, sus posibilidades de disputarle el poder al régimen en las presidenciales del 2024 es muy baja. De Alba expresa que el levantamiento de las inhabilitaciones ha sido una de las solicitudes de la oposición venezolana y mencionado por el gobierno estadounidense como un punto muy importante. Sin embargo, el régimen de Maduro se ha mostrado reacio a considerarlo. Lo máximo que ha dicho en las conversaciones es que podría contemplar levantar algunas inhabilitaciones, lo que obviamente no es el escenario ideal, porque ellos no quieren quitar el de María Corina. Evidentemente, en los procesos de negociación que hemos visto, el régimen juega a su favor. Por eso lo interesante es ver cómo los actores se están interesados en producir un cambio y pueden generar una estructura de incentivo distinta para que ese proceso de apertura se pueda dar, destaca la investigadora Marián Jiménez. Agrega que debido a que se han dado procesos de negociación varios, corresponde evaluar en qué se ha fallado, cómo ha llegado la oposición allí, qué puede ofrecer actualmente como incentivo para quienes están en el poder con aras de facilitar un proceso de apertura. Enfatiza que ese puente debe ser construido entre los opositores y sus aliados.
La investigadora de la Universidad de Oxford insta a la oposición a no desenfocarse y tener claro el objetivo, la apertura y un proceso de democratización. En este punto insiste en que la tarea fundamental es tratar de construir una alternativa democrática que pueda interesar a la sociedad y que sea avalada por sus aliados internacionales y que se sustente en reglas institucionales y de resolución de conflictos. Desde la caída de la Mesa de la Unidad Democrática, no se ha construido espacios para la estabilización política de la oposición. María N. Jiménez destaca que deben ponerse las miradas en las presidenciales del 2024, pero esta meta no debe obviar que también en ese año deben elegirse alcaldes y gobernadores, también que en el 2025 vienen las elecciones parlamentarias. Son espacios de poder importantes, por los cuales si la oposición quiere ser una opción viable y no desistir en la lucha, se mantiene con el proceso de las primarias del 22 de octubre. Tienen que construir esa coalición viable en el tiempo, dice Marien. Ahora yo les digo lo siguiente. Se habla mucho de elecciones y se habla de que si se hace en el 2024 vienen las elecciones de gobernadores y alcaldes y que nos preparemos para las parlamentarias del 2025, pero hay un problema. Y es que actualmente no tenemos candidatos viables, creíbles, para que hagan una oposición para la Asamblea Nacional en el 2025. Sabemos que mientras hayan secuestrado los poderes en Venezuela, mientras las Fuerzas Armadas sigan teniendo el poder de fuego y sean los que sostienen a Maduro en el poder, estamos lanzando patadas al aire. Estamos gastando pólvora en zamuros. Una mesa de negociación donde sabemos que el régimen nunca cumple, no cumple ni años, para nosotros es una pérdida de tiempo y de recursos. Estas reuniones ustedes saben que no las hacen en Venezuela, las hacen en México, en hoteles 5 estrellas que cobran unas millonadas impresionantes por cada reunión. Gastan en vuelos, gastan en chef, gastan en comidas, gastan en barraganas, gastan en tantas cosas. Y lamentablemente el que pierde siempre, al final de todo, somos nosotros los venezolanos. Yo le pregunto a la falsa oposición hasta cuándo pretenden seguir engañando al pueblo de Venezuela, haciéndoles creer que con una negociación en México Maduro va a ceder y el cartel de los soles se va a entregar fácilmente. ¿Hasta cuándo las mentiras? Si tienen alguna opinión sobre esto, déjenmela en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas. No olviden visitar autodidactamillonarios.com y no olviden suscribirse y darle like a este video. Y comenta. Te quiero mucho. Hasta la próxima.